oigas su voz, no endurezcas más tu corazón, en el paz encontrarás, deja que Él tome el control. Bienvenidos hermanos y hermanas a su canal Banquete Católico. Estamos muy alegres, mi hermano Manuel Martínez, Juan Pablo Palma y su servidora Margarita Segovia Palma, de llevarles a ustedes esta hermosa alabanza que hoy nos compartió nuestro hermano Manuel y un hermoso tema que se llama ¿Por qué debemos creer en Jesús? Hoy en día creemos en muchas cosas que no nos dan la salvación ni la solución a los problemas. Es importante creer en aquel que todo lo puede, en aquel que vino a dar su vida por ti y por mí. Les pedimos que si les gusta este tema de este día que hoy compartimos con ustedes, le den like y lo compartan con sus amistades para que el mensaje y la palabra de Dios llegue a muchas más personas, para que todos conozcamos y a través de conocer la palabra de Dios, nuestra fe vaya creciendo. El tema, como les repito nuevamente, se llama ¿Por qué debemos creer en Jesús? Y lo comparte nuestro hermano Juan Pablo Palma. Para creer en Jesús, Él hizo 3 cosas para que nosotros confiáramos y creyéramos en Él. Él hizo milagros, hizo prodigios e hizo obras. Y esas cosas que Jesús hizo y sigue haciendo en la actualidad son las que nos llaman a creer en Él. Vamos a iniciar escuchando el Santo Evangelio que nos narra San Lucas, donde demuestra la confianza, el creer en Jesús de los apóstoles. Veamos qué nos dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 5, versículos del 4 al 6. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Simón respondió: Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La palabra clave de San Pedro es, hermanos, pero si tú lo dices. Imaginamos el cansancio de los apóstoles, la frustración de Pedro de haber tratado de pescar toda la noche, de lanzar y lanzar las redes y no haber conseguido nada. Y luego Jesús les dice: háganlo, vamos, háganlo. Y Pedro confía en la palabra de Jesús. Y justo donde Jesús les dice que lancen la red, hermanos, se da ese prodigio de que ahí era donde estaban los peces. Muchas veces nosotros hemos dejado de creer en Jesús por creer en otras cosas. Hemos dejado de seguirlo por seguir otras cosas del mundo. Y hoy esta lectura nos invita a creer en Jesús, a creer en su palabra. Y si tú lo dices, si Jesús lo ha dicho, mis hermanos, cada vez que nosotros leamos el Evangelio, esa palabra que está escrita allí de lo que Jesús dijo, debe ser para nosotros motivo de esperanza, de alegría, de gozo, porque es verídica. Si Él lo dijo, se va a cumplir. ¿Y por qué además debemos creer en Jesús? Porque, hermanos, ¿a qué vino Jesús? Jesús vino a sanar
nuestra naturaleza enferma. Vino a sanar, a curar, a restablecer esa herida causada por el pecado original. Jesús vino porque habíamos perdido la posesión del bien. Era el mal que nos tenía oprimidos. Jesús vino a liberarnos de esa esclavitud. Jesús vino a sacarnos de las tinieblas porque Él es la luz. Jesús vino a resucitar nuestra naturaleza muerta para darnos la vida. Hermanos, por eso debemos creer en Jesús, porque Él es esa puerta de salvación para que podamos entrar al reino de Dios. Y Él, para mostrar su grandeza en medio de nosotros, su misericordia, su bondad y sobre todo su amor hacia la naturaleza nuestra, hermanos y hermanas, hizo estas obras maravillosas, milagros, prodigios y signos. Eso nos lo narra los Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 22, nos dice la palabra de Dios: Israelitas, escuchen mis palabras. Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret. Hizo que realizara entre ustedes milagros, prodigios y señales que ya conocen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este mismo Pedro que se encontró con Jesús y que anduvo con Jesús y vio en esa lectura primera que leímos esa obra maravillosa que Dios hizo, que Jesús hizo al pescar donde no habían peces al principio. Ese mismo Pedro nos dice hoy, como se lo dijo al pueblo de Israel, nos lo dice a nosotros también: crean en Jesús, porque Él es el que el Padre ha acreditado. Y acreditar quiere decir que es autorizado, auténtico, para hacer que milagros, para hacer prodigios y signos, señales milagrosas. Todo esto, hermanos y hermanas, es la que a ti y a mí nos debe motivar a creer en Jesús, a creer en esa palabra que Él mismo se hizo para nosotros en la salvación. ¿Y cómo podemos nosotros arrebatar estos prodigios, estos milagros, estos signos de Dios por medio de Jesús? Es por la oración. Y la oración se manifiesta de varias formas, pero veamos 3 formas de cómo nosotros podemos llegar al corazón de Dios por Jesús. La primera forma es la súplica. Nosotros debemos suplicar al Señor las cosas que necesitamos. Veamos qué nos dice San Lucas. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, versículos del 2 al 3. Había allí un capitán que tenía un sirviente muy enfermo, al que quería mucho y que estaba a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Aquí está la súplica. Envió a personas importantes que estaban bajo su mando, por un capitán. ¿A qué dice? A rogarle. Nosotros debemos rogarle. Y este capitán logró el milagro de que su siervo se restableciera su salud por la fe que tenía. Él le dice: Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar a mi siervo. Y Jesús lo hizo y lo felicitó por esa fe. Debemos pues rogar a Jesús por nuestras necesidades. También podemos hacerlo, hermanos,
en voz alta. Incluso dice el evangelio que vamos a escuchar en San Lucas, en grito. Escuchemos lo que dice el evangelio. El evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 38. Entonces empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Miren, empezó a gritar. Esa es una oración. Empezó a gritarle al Señor: Hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús, al escuchar esos gritos de súplica, esos gritos de necesidad, de socorro, Jesús lo escuchó y lo sanó por pura misericordia y amor que nos tiene a nosotros. Gritémosle, hermanos, también nosotros. Hablemosle, no tengamos miedo de abrir nuestros labios y clamarle al Señor y creer en Él. Y Él no nos va a dejar de escuchar, porque Él es toda bondad. Y también podemos hacerlo de una forma silenciosa, pero con fe. A veces, hermanos y hermanas, en el silencio, con solo pensar en Jesús y orar en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro corazón, recibimos también del Señor esos milagros, esos prodigios y esos signos. Veamos lo que nos dice San Marcos. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, versículos 28 y 29, la mujer pensaba: si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Miren esta fe, esta oración, es una oración en silencio. Solo lo pensó y actuó. Fue y tocó el manto de Jesús y la hemorragia paró. Hermanos, acerquémonos a Jesús y como San Pedro digámosle: si tú lo dices, lo haré. Creamos en esta palabra de Jesús y no nos cansemos de orar en súplica, en grito, en alabanza, en silencio, pero oremos y creamos en Jesús, especialmente cuando estamos frente a Él en el Santísimo Sacramento del altar. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, esperamos que este mensaje, que la palabra de Dios toque sus corazones y que nos motive a creer en Cristo Jesús. Hoy en día hay muchos por ahí que te engañan, que te leen la mano, que te tiran las cartas, que el horóscopo. Hermanos, esas son cosas de este mundo. Creamos en aquel que nos da la vida eterna. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.